vamos a partir nuestra ayudantía en donde vamos a trabajar sobre tablas y sobre ábacos. Vamos a empezar primero por un ábaco y luego, como las tablas son más comunes, lo dejamos para el final. Entonces vamos a abrir un documento que vamos a trabajar. Y vamos a acomodar un poquito la pantalla. Ya, ahí tenemos un ábaco, ¿ya? Que es la evaluación de un montón de formulitas matemáticas que obedecen a distintos fenómenos, ¿ya? Y que se colocan en una sola carta, ¿ya? Y uno de allí evita hacer cálculos y simplemente recurre a los gráficos. Por ejemplo, ahí tenemos una carta o un gráfico de ciclometría. La ciclometría es la termodinámica del ambiente, la termodinámica del aire, la termodinámica de la meteorología, ¿ya? Entonces, en ese monito que está allí, nosotros sumamos un montón de cosas, y cada una de esas curvas que tenemos allí, cada una de esas curvas, esa línea, por ejemplo, que está allí, esas, ¿verdad?, representan distintos fenómenos. Estas curvas que están así, y hay que aprender a leerlo para no resolver las ecuaciones. Estas líneas que están así. Y así si empiezan a mirar, se van a dar cuenta que hay una cantidad impresionante de líneas. Hay otras que son así. Hay otras que son curvas. En fin, hay otras escalas que están fuera. Otras por acá. Otras más acá. Entonces hay que aprender dónde leer y qué parámetros leer. Entonces, por allí definimos algunas cosas. El aire es una mezcla de gases y vapor de agua, ¿verdad? Ustedes están conscientes de eso cuando está nublado, cuando hay camanchaca baja, cuando hay nubes rasantes, ¿verdad? Indudablemente que el aire tiene agua. Y la cantidad de vapor del agua en el aire varía dependiendo de la localidad y de las condiciones climáticas, es decir, la temperatura, la presión, la altura y, entre comillas, la contaminación, y ahora tendríamos que agregar el calentamiento global. Entonces, la psicometría es el estudio de las propiedades termodinámicas del aire húmedo de la atmósfera. Y tenemos que ver cuáles son las propiedades para analizar condiciones, procesos que involucran el aire húmedo. Por ejemplo, ustedes cuando se levantan en la mañana, ven que del techo gotea, cayó el rocío, llegó el sereno, uno se humedece, se moja. Es decir, el estado de vapor del agua en el aire se transforma en líquido y aparecen gotitas de agua minúsculas, que muchas veces en el jersey de lana se ven allí, ¿verdad? Se ven allí pegadas. Entonces, la ciclometría es importante el estudio del aire húmedo atmosférico y sus efectos en edificaciones, en el comportamiento del clima, en la fuerza del aire, en la presión que ejerce el aire sobre los vidrios, la muralla, la condensación de la humedad,
el crecimiento de los hongos, etcétera. Del musgo también, que han visto algunas murallas medias verdosas, los techos, algunos techos, ¿verdad? Crece musgo. Eso tiene que ver con la ciclometría. Y la ciclometría, como lo dijimos, tenemos un montón de curvas puestas, ¿verdad? Puestas en un mismo gráfico, en una misma carta. Entonces, nuestro objetivo es saber, visualizar, individualizar cada una de las líneas que tiene ese monito. Llamémosle monito por ahora, porque deben entender bastante poco lo que eso nos muestra. Y así deben haber para los físicos unos 500 ábacos de distintas cosas. Diagramas de Molière del aire, de Molière de los gases del freón 12, del freón 134A, del freón 45, etc. Entonces vamos a jugar con este, ¿verdad? Para aprender la dinámica de cómo se observa esto. Partamos Profesor, entonces. ¿Sí? cuando dice que tienen 500 ábacos, ¿se refiere a que hay 500 de estas tablitas? Claro. Hay Ah, distintas cartas. Cartas para los gases frigoríficos. Cartas para los gases específicos. Por ejemplo, el argón, el nitrógeno, el butano, el propano. Para todo hay cartas. O ábacos. ¿Ah? Entonces, las líneas de ese mono anterior, las líneas que son verticales, se le llama líneas de temperatura del bulbo seco. Entonces lo tenemos desde menos 10 a más 55 grados Celsius. ¿Qué significa bulbo seco? Que el termómetro, ¿verdad? Que tiene una pelotita abajo, donde está el líquido que se dilata y marca la temperatura, ese está seco, se seca con algo y se coloca en el aire y se lee la temperatura. ¿Ya? Y dependiendo de qué temperatura es, nosotros rápidamente decimos, vamos a suponer que tenemos 30 grados. Entonces elegimos esta línea, ¿verdad? Listo, tenemos elegida esa línea. La línea de 30 grados, ¿verdad? De la temperatura ambiente medida en un termómetro que tiene el bulbo seco. Es decir, ustedes conocen el termómetro, ¿verdad? Bonito el termómetro. Y tiene una puntita así, donde hay una pelotita que tiene el líquido que se desplaza y ese nos marca una temperatura. Y a esto, cuando está seco, el bulbo, este que está aquí está seco, le llamamos temperatura del bulbo seco, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos temperatura del bulbo seco. Esa es la lectura, temperatura del bulbo seco. Y ahí la seleccionamos, 30. Luego tenemos líneas oblicuas que parten de esa curva hacia el lado, mirando yo la pantalla hacia el lado derecho. Bulbo húmedo, ¿qué significa? El mismo termómetro significa el mismo termómetro que le colocamos una gasa, ¿ya? Es el mismo termómetro
Mismo termómetro que tiene acá el líquido que se dilata, ¿verdad? Tenemos el líquido que se dilata, ahí, y tenemos, ¿verdad? Nuestra flechita. Tenemos allí nuestra flechita o el líquido. Profesor, disculpe. ¿Sí? ¿Qué significan las líneas perpendiculares a la curva o casi perpendiculares? ¿O no significan? Yo te respondo al tiro. Estoy aquí entusiasmado trabajando de hacer el mono. ¿Ah? Bueno, es el bulbo, pero ahora a este bulbo se le coloca una tela o una gasa, se envuelve, ¿verdad? Y está mojada, está húmeda. ¿Ya? Y leemos la lectura. Y esa lectura voy a suponer que acá es 20. Y esta habíamos dicho que era 25, parece. Son distintas, ¿verdad? Entonces allí nos quedó la del 25 anterior y ahora usamos la línea 20. ¿Está bien? Solamente hemos elegido dos líneas. La línea anterior que es la temperatura del bulbo seco. Esa línea toda corresponde a 30 grados, 30 grados, 30 grados, 30 grados, porque es una constante. Y luego tenemos la temperatura del bulbo húmedo, 20 grados, 20 grados, 20 grados, 20 grados, 20 grados, ¿verdad? Y allí, si ustedes miran bien, allí hay un punto de intersección. Allí, ¿verdad? Fíjense qué curioso, en ese punto de intersección, ¿ya? En ese punto de intersección, en este, la línea que pasa por acá de esta forma, paralela o similar a esa, que pasa por acá, es la humedad relativa. Entonces, donde se juntan y la línea que pasa por allí, uno dice la humedad relativa, a manera de ejemplo, no estoy mirando estos números, después lo vamos a mirar, ¿verdad? Tiene un valor. Voy a suponer, podríamos ir a mirarlo, dijimos 25, 20 y anteriormente dijimos 30. Entonces, si aquí nosotros ubicamos el 30, Ahora hay que mezclarlo. ahora hay que bucear ahí. Mm. Si buscamos el 30, 25, 30, esa línea. Esa. Y la otra era, 25. me falta llegar más arriba entonces. Sí. Sería... Ahí. Ahí, justo Ahí, ahí. ¿verdad? Pero vamos a cambiar el color para que quede registrado. Está bien feita 25. la carta. Así como verla de la nada es bien feita la carta, profesor. Así como si uno nunca la ha visto antes, como que asusta un poco verla. Ahí está, ¿verdad? Y Sí. ahí está la línea curva. Vamos a cambiar color de nuevo. Y ahí tenemos la línea curva que pasa por ese punto, esta. ¿Saben? Sí, profesor.
¿Qué representa? Y ahí está el valor 70% humedad relativa. Ah. Entonces el aire tiene un 70% de humedad. Profesor, ¿Sí? y que hay algo que a mí no me queda claro, que cuando usted mencionó el bulbo seco, y yo me imagino el termómetro, esa parte de donde se toma el calor, eso lo deja de forma normal, o sea, no le aplica nada y lo deja en el aire. Claro, en forma normal se pone en el aire, así. Y ahí el termómetro se supone que va Leemos a la marcar, temperatura. Esta es la temperatura del bulbo seco. ya, Después le colocamos un paño húmedo y leemos la temperatura del bulbo húmedo. ah, ya comprendo. ¿Bien? Y después la intersección aquí, bueno, la intersección de ambos en esta carta va a ser la temperatura, va a ser la temperatura, Da va la a ser humedad relativa. eso, ya. ¿Ya? Ahora Entonces entendí, profesor. tenemos temperatura del bulbo seco, las verticales, temperatura del bulbo húmedo, las oblicuas, y luego allí están las curvas de la humedad relativa. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? ¿Verdad? Para efecto de poder leer, ¿qué hicimos? Elegimos una temperatura Eso, para el bulbo seco y para el bulbo para húmedo. bulbo seco, elegimos una temperatura para el bulbo húmedo, que son hacia abajo, aparece un punto y ese punto representa, cruza a esta línea curva y nos da la cantidad de humedad que tiene el aire. 30% de humedad relativa. ¿Ya? Entonces, con este dato, ¿qué nos da la meteo a nosotros? La temperatura de hoy día, 14 grados. Humedad relativa, 30%. Entonces, ¿qué nos dijo la meteo? 14 grados. Vamos a suponer que será el 14. Humedad relativa, 70%. Ahí tenemos el punto. Nosotros sabemos cuál es la temperatura de sensación de frío, porque eso es la temperatura que tiene la humedad del agua, ¿verdad? La temperatura del bulbo húmedo. Entonces ahí conocemos la temperatura de la sensación de frío, la temperatura de la humedad. Ahí lo hicimos al revés, ¿verdad? Como la meteo nos da la humedad relativa del día y nos da la temperatura ambiente, nosotros calculamos la temperatura que tiene la humedad, esa que nos pega en la cara, esa que nos moja las manos, ¿verdad? Entonces de este podemos sacarlo. Facilito, nada de otro mundo. Simplemente en lo complejo de mirar. Otra cosa ahora. Líneas horizontales en dirección del eje X. Como tenemos el aire que tiene agua, vemos en el mismo punto anterior, cualquiera, ¿verdad? De los que vimos delante, cualquier punto anterior, nosotros, el punto estaba por acá, parece, ¿verdad? El 25, no sé cuánto estaba por acá, ¿ya? También queda sobre una línea horizontal. Esa línea horizontal y nos da un número acá, 15, 16, 17, 18. Nos da un número 18, ¿verdad? Miramos acá. Nos da 18. Eso significa que el aire, ¿verdad?
el aire tiene 18 gramos de humedad por kilo de aire seco. Tiene entonces, eso significa que 1 kilo de aire, 1 kilo de aire, ¿ya? 1 kilo de aire, cuando dice la humedad relativa que sacamos acá del 70%, la humedad relativa, eso significa que tiene 18 gramos de agua por 1 kilogramo de aire seco. ¿Ya? Ese número me da. Por lo tanto, si estamos con una trapa niebla, podemos sacarle 18 gramos a cada metro cúbico, aprox, 1 metro cúbico de aire pesa 1 kilo, aprox, podemos sacarle 18 gramos de agua. Esa es la humedad que se pega en el espejo, en los vidrios, ¿verdad? Porque como el metro cúbico tiene 18 gramos de agua, si cambia de temperatura se condensa, se pega. Y este gráfico nos da la cantidad de agua que tiene el aire para una cierta humedad relativa. Y nosotros teníamos, voy a volver a rayar encima, vamos a volver a rayar encima, ¿ya? Por ese punto, pasaba la temperatura del bulbo húmedo, ¿verdad? Esa es temperatura húmeda. Acá teníamos la temperatura seca. Y aquí teníamos la humedad relativa. Y allá tenemos la cantidad de agua que tiene 1 kilo de aire seco. Y hacia el otro lado, hacia acá, en la misma línea, acá, aquí está la escala de las temperaturas, ¿verdad? Acá, ustedes recuerdan, hay una escala de temperatura. Este va a marcar acá la temperatura de rocío. La temperatura en donde va a caer el agua que tiene el aire. Esa es la que llueve del techo, que cae del techo, que se le llama el agua del sereno. ¿Ya? Esa se llama temperatura de rocío. Por lo tanto, con 2 temperaturas tenemos 3 datos. La cantidad de agua que tiene 1 kilo de aire, la humedad relativa del ambiente y el punto de rocío. ¿Estamos claros? Borremos las líneas. Profesor, entonces solamente necesitamos 2 temperaturas para sacar todos los datos. Así es. Pero si te dan la humedad relativa, bastan 2 datos para entrar a la tabla. Ya. Basta definir el punto. Cualquiera te den. Porque si te dan, suponte tú, el punto rocío, uno tiene la línea horizontal y te dan la temperatura del bulbo seco, apareció el punto. Y con ese punto ya uno puede disparar para todos lados. Ahí tenemos un ejemplo. ¿Cuál será la humedad relativa del lugar si la temperatura del bulbo seco es 30 y la del bulbo húmedo es 20? Ya lo hicimos recién, ¿verdad? Háganlo ustedes. Entonces aquí agrandé el mono. ¿Cuáles eran los datos? 30-20. Y nos preguntan cuál es la humedad relativa. 30-20. Entonces aquí facilito, ¿verdad? Como ya sabemos, buscamos el 30
30, esa línea, Se ubica en el 0,4, ahí dice menos 20, 0,4. ¿ya? 20, la del bulbo seco, perdón, la del bulbo húmedo, ahí está el punto. ¿Ya? Entonces, humedad relativa, 40%. 40%. Perfecto. Línea horizontal para allá, por aquí más o menos, un poquito más abajo de esta, por acá vamos. ¿En el 11? Casi vamos un poquito más abajo. 10,5, 10,8 gramos de agua por kilo de aire seco, ¿verdad? Y nos vamos para acá. Si la temperatura baja a 15 grados, esta era la temperatura rocío. Esta era la temperatura del bulbo húmedo. Si la temperatura baja a 15, se cae el agua del aire. Pasa de vapor, el agua que está húmeda en el aire, se transforma en agua, ¿verdad? A los 15 grados. Y eso se llama temperatura de rocío, es cuando empieza a gotear el agua del techo. Y después, estas otras líneas que están acá, que están interrumpidas, pero en realidad es una línea, es para seguir la escala, ¿verdad? Que pasa por este punto, aquí, acá, dicen la cantidad de calor, entalpía es calor, calor interno que tiene el agua. ¿Ya? El calor interno que tiene el agua. Ahí hay otro ejemplo. Si la temperatura del bulbo seco es 24 grados y la humedad relativa es 50, ¿cuál es el contenido de humedad? Bulbo seco 24, nos ubicamos en el 24, humedad relativa, ubicamos la curva del 50, ¿verdad? El bulbo seco, profesor, ¿es la base? La ¿O es la base. curva? Ah, No, ya. esta es la base, bulbo seco. Ya, la base siempre es el bulbo seco. Entonces este es 24, que está por ahí, donde dejé ¿Sí? la punta del ratón. Subo por ahí y tengo que encontrar la humedad relativa 50. Ahí voy en la de 40. ¿Verdad? La del 50 es la que sigue. ¿Dónde vemos esta relativa, profesor? ¿Qué cosa? ¿Cuál es la humedad relativa? Ya, la curva. La curva ascendente. Claro, esta Ya. es la 40, esta es la 50. Esta. Sí, Esa. ahí estoy viéndolo. Sí. Y Ya, chocamos con 24 ahí. ¿Cuál es el contenido de humedad? Contenido de humedad, Sería. nos vamos por allá. Cae por ahí. 10 gramos de agua Por Cada kilo de kilo aire de seco. aire. Por un metro cúbico de aire seco. Aproximadamente. ¿Ya? Ahí está resuelto. 9,2 kilos de agua, ¿verdad? Por kilo de aire seco. Importante. Ya, ahí está el punto rocío que dije que era al otro extremo del... Acá se leía la cantidad de agua y acá el punto rocío. Y ahí lo que les dije, la cantidad de calor que tiene el ambiente. Porque el calor es distinto a temperatura. Y después también hay otras líneas oblicuas más paraditas que la anterior. Teníamos la del bulbo húmedo que eran así, más o menos, ¿verdad?
Y tenemos otras que son más paradas que nos dicen cuál es el volumen que tiene el kilo de aire seco. Se agradece su atención como siempre y muchas gracias. Tenemos ahora otro. Dejamos de compartir. Lo que sí me avisó, no sé por qué me avisó Zoom, no sé si ustedes vieron el pantallazo, que nos quedaban como 10 minutos. Sí, ahora Sí, ahora nos quedan quedan 6. 6. Y ahora quedan 6. ¿Y por qué si la Oh. universidad tiene el Zoom gratis y uno puede tener más de 1 hora de clase? Sí, ¿inició sesión, profesor, con su cuenta de Zoom? ¿No sabe? No, Quizás sea por eso. bueno, lo que podemos hacer, si sucede, tenemos dos alternativas. Irnos para la casa o yo les mando un nuevo link. Si nos quedan 20 minutos, podríamos ocuparlo, pues, profesor. Ya nos vamos a perder 15 minutos. ¿Ya? Sí. Bueno, veamos, apurémonos un poquito para presentar el manejo de tabla. Profesor, podemos salir y volver a entrar. Y usted inicia la reunión de nuevo, así tenemos los 40 minutos de nuevo. Ahí con el mismo link. ¿Sí? Sí. Hagamos la prueba. Salgamos. Ya. Usted Ya. termina la reunión, profesor, y volvemos a entrar el mismo link. Eso. Esa me parece.